Este caso que está sucediendo con la falta de accesibilidad de la terminal marítima de Zaragoza es la consecuencia clara de las políticas de vía única o de conexión única entre Aragón y el Mediterráneo. Es decir, si tuviésemos otra alternativa que no fuese acudir hacia los puertos de Tarragona y Barcelona, probablemente, aunque se hiciesen obras en un corredor, podríamos ir por el otro. Me estoy refiriendo a la conexión, por ejemplo, desde Zaragoza hacia el puerto de Valencia o al corredor mediterráneo en Sagunto. Es decir, nos perjudica en varios, tener solo una conexión, nos perjudica por situaciones como esta, nos perjudica porque no podemos, cuando un cliente es único no puedes negociar con él los precios. Es decir, el puerto de Barcelona nos hablea porque sabe que no tenemos la misma opción competitiva con el puerto de Valencia. Cuando pudiésemos negociar precios tendríamos otra alternativa. Por ese sentido es muy importante que no reduzcamos solo la conexión de Aragón con el Mediterráneo a la conexión en Tarragona. Y es una de las reivindicaciones históricas. Además de la función vertebradora para Aragón, que tiene las comunicaciones de Aragón, también las tiene que pensar en su función vertebradora interna que tiene la vía Zaragoza-Sagunto como alternativa al corredor, a la conexión al corredor mediterráneo. Y en este punto quiero plantearle una enmienda in voce que sería añadir un punto cuarto de adición, que se lo he pasado al WhatsApp, pero que en el fondo dice que, aparte de los 3 puntos que usted comenta, sería acelerar las obras del plan director de la línea ferroviaria actual Zaragoza-Teruel-Sagunto y, paralelamente, impulsar de manera decidida el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones con doble vía electrificada y uso mixto para que la comunicación entre Aragón y el Mediterráneo y las plataformas logísticas aragonesas dispongan de rutas alternativas para ello y que, a su vez, vertebren internamente nuestra comunidad. Es decir, es hacer una referencia a que los problemas de conexión se solucionan si tenemos otra vía alternativa. Y, por otro lado, quería aprovechar el tiempo que falta para poner en cuestión una serie de planteamientos que ya mencioné en otra comisión anterior, pero que cada vez se van confirmando mucho más. Ustedes saben que la conexión entre Teruel y Sagunto, en la última resolución del Plan Europeo de Transporte Ferroviario, decayó de alta velocidad, pasó a ser vía convencional, a la vez que se incorporaba mediante una enmienda del PSOE el tramo entre Tarragona, Lérida y Zaragoza, pasando por Tardienta, como aspirante a esa alta velocidad. A los pocos días también salió la Generalitat de Cataluña pidiendo que el corredor mediterráneo se extendiese hasta Lleida. Y hace poco también se ha licitado el estudio de la conexión entre Canfrán y el corredor mediterráneo. Es decir, es evidente cuál es la operación que no se sabe quién impulsa. El Gobierno de Aragón dice que él no la impulsa, de la conexión de Canfrán vía Tardienta con Lérida y con Tarragona para conectar con el campo del Mediterráneo. Es decir, volver a renunciar a la conexión entre Zaragoza y el corredor mediterráneo por Teruel, en contra de la vertebración de la comunidad y en contra del sentido común que hablaba de la opción de las alternativas de opción de conexión. Con lo cual, si el Gobierno de Aragón no está planteando eso, el Gobierno central nos está diseñando una política de infraestructuras ferroviarias que no tiene en cuenta los intereses de la comunidad. Con lo cual, a mí nos parece muy bien que Canfrán pueda conectarse con el Cantábrico Mediterráneo, pero la conexión natural de esa conexión es el eje vertebrador, la columna vertebral de Aragón, es que desde Zaragoza llegue vía Teruel hasta Sagunto, no que vuelva otra vez vía hacia Tarragona y hacia Barcelona. Y todo lo que hay, todos los estudios que se están licitando, todas las acciones que se están sacando a la luz van en ese otro sentido. Con lo cual, esta comisión debería ser alertar al Gobierno de Aragón si no está alertado ya ha dado su consentimiento. Nos gustaría saber que, por lo menos, que no ha dado su consentimiento y corregir esa deriva que nos llevará de nuevo a constituir un cerco de infraestructuras que olvidan a una tercera parte de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.